Hola, como siempre sean bienvenidos a Enganchando Lectores. En poco más de un año hemos despachado la totalidad de las obras de grandes autores rusos que había en mi biblioteca. Y lo hemos hecho para conmemorar la Revolución Rusa de 1917. Despachar las obras de Tolstoy, Choloyov, Dostoyevsky, Solzhenitsyn, Pasternak y Gogol ha sido absolutamente gratificante por la gran calidad de sus textos, porque me permitió hacer a un lado, por lo menos en la mayoría de los casos, el mito de que los rusos son difíciles y porque la respuesta de los seguidores del canal fue fantástica, muy por encima de lo esperado. Tengo absoluta certeza de que este ejercicio no fue el más comprensivo de todos, y otros grandes autores que merecen ser tenidos en consideración en cualquier aproximación a la literatura rusa se quedaron por fuera. No obstante, un día que estaba comprando libros, recordé los comentarios de Legor Gosum, Natalia Zapata, Ángel Gutiérrez, Camila O, Alex Caballero, Anfersúa 99 y Almir Argenis, en los que me recomendaban leer a Chejov y Pushkin. Atendiendo a las sugerencias de estos seguidores, compré esta antología de cuentos de terror que incluye relatos de esos dos autores y además de Andreyev. Por tanto, esta antología me va a servir de manera perfecta como un abrebocas para conocer la obra de estos escritores y como un excelente cierre para el especial de grandes autores rusos de Enganchando Lectores. Sin más preámbulos, comencemos. Leonid Andreyev nació en Oriol, Rusia en 1871 y murió exiliado en Finlandia en 1919. Autor supremamente prolífico, se desempeñó como abogado, periodista y escritor sin mayor repercusión hasta que sus relatos fueron descubiertos por Gorky, quien le ayudó a que su carrera literaria despegara. Escribió cuentos, novelas, obras de teatro y ensayos, siendo un abanderado del movimiento expresionista. En su relato El misterio, nos encontramos con un joven estudiante de escasos recursos que ha sido expulsado de la universidad, a quien de repente se le presenta una oportunidad de oro, empleándose como profesor de un niño de 8 años en la casa de campo de un rico señor de nombre Norden. La casa está junto al mar, pero es un mar frío y lóbrego. También está rodeada de majestuosos jardines, en cuyos senderos nunca se ven huellas, a pesar de las varias personas que allí habitan. La atmósfera en la casa es triste, aunque Norden muestra una excesiva felicidad y se empeña en que todos los habitantes de su hogar expresen idéntico sentimiento con igual o mayor efusividad que él. Pero la cosa no fluye de manera natural y por el contrario se siente bastante forzada. El estudiante tiene libertad para moverse por toda la casa, excepto por las habitaciones de la señora, a quien nunca ha visto, pero de la que conoce su existencia porque la escucha tocar el piano. Durante las noches y después durante los días, un misterioso hombre se presenta en la ventana del cuarto de nuestro protagonista. No dice nada, solamente observa y luego desaparece tan furtivamente como se muestra. Al parecer, el único capaz de verlo es el estudiante. Nuestro protagonista sabe que tiene que huir de allí, pero la fascinación que el miedo y la tristeza del misterioso hogar han ejercido sobre su alma no se lo permite. En este cuento, el autor consigue sumergir al lector en una atmósfera esplendorosa pero de alguna forma decadente, sosegada pero inquietante, de aparente felicidad pero profundamente melancólica, de amparo cuando en realidad se está inmerso en la más honda de las soledades. Es posible sentir el miedo y la frustración del protagonista ante las cosas inexplicables que pasan en la casa en orden. Es fácil exasperarse de la mano del estudiante ante la incapacidad de develar el misterio que aquel lugar oculta. Es sencillo sentir oprimido el corazón por el ambiente enrarecido en el que transcurre la historia. De esta forma, el relato, si no es terrorífico del todo, por lo menos sí es bastante intimidante y desasosegador. Considero que el estilo del relato cae claramente en lo que podríamos llamar terror psicológico, pues no nos encontramos con violencia explícita y sangre brotando a borbotones, sino con una eterna acechanza, una amenaza constante y temor a lo desconocido. Me parece que el ejercicio está muy bien hecho, sin embargo, para mí resultó un poco frustrante la ambigüedad del final. Alexander Pushkin nació en Moscú, Rusia en 1799 y falleció en San Petersburgo en 1837. Dio un vuelco a la literatura rusa por su forma realista de describir la naturaleza y el alma de su nación, y por el uso del lenguaje vernáculo en su obra, haciéndose acreedor al título de padre de la literatura rusa moderna.
Fue ante todo poeta, pero también novelista, dramaturgo, historiador y crítico. Su obra se enmarca principalmente dentro del romanticismo. El disparo es un breve relato que se divide en dos partes. En la primera, un joven oficial del ejército ruso hace una breve descripción de la vida en cuartel en una pequeña población y nos cuenta acerca de Silvio, un tirador excelso pero bastante parco y taciturno con el que nadie desearía enfrentarse en un duelo. Sin embargo, los oficiales del regimiento se reúnen frecuentemente en casa del tirador para comer y beber. Un día, un oficial recién llegado ofende al anfitrión y este, en lugar de exigir una satisfacción, se limita a pedirle que salga de su casa. Nuestro joven oficial ve en esta acción cobardía por parte de Silvio, así que decide distanciarse de él. Poco tiempo después, el tirador debe marchar del pueblo, pero antes de hacerlo se entrevista con nuestro oficial y le explica que la razón por la que no se batió en duelo es porque de momento su vida no le pertenece, pues tiene un duelo en pausa desde hace mucho tiempo, un duelo en el que su oponente ya disparó y ahora ha llegado el momento en el que a él le corresponde disparar. Ese viejo duelo está en pausa porque cuando el oponente de Silvio erró su disparo se quedó parado en su lugar tan tranquilo como si nada, comiendo cerezas, mostrando el más absoluto desprecio por su vida, aguardando la muerte que habría de llegar con el disparo de Silvio como si fuese la cosa más natural. Ahora ese oponente va a contraer nupcias y Silvio, queriendo su venganza, quiere ver si a puertas de su boda aquel viejo contrincante es capaz de mostrarse tan impávido como lo hizo el día en el que Silvio decidió postergar su disparo. La segunda parte del relato transcurre 5 años después y en ella nos volveremos a encontrar a nuestro oficial en una localidad aún más pequeña, pero será allí donde él y nosotros nos enteraremos del desenlace del largo duelo de Silvio. No sé si este cuento sea un relato de terror, por supuesto no lo es desde la perspectiva gótica del género, pero tampoco creo que se trate de terror psicológico. Lo digo porque a mi modo de ver tenemos entre manos una historia intrigante con un personaje misterioso pero no intimidante. Es cierto que uno no quisiera tener que enfrentarlo en un duelo con pistolas, pero uno no llega a percibir a Silvio como una amenaza y tampoco parece estar al acecho de algo o de alguien. Leí que en términos generales la reacción que el terror causa en el lector es la instintiva respuesta de huida. Y esto es algo que yo no llegué a sentir con el disparo. El cuento no es malo, es una historia interesante con un final bastante plausible, pero insisto, para mí no es un cuento de terror. Y esto no necesariamente es un error del autor, quizás lo es del editor que lo seleccionó, en mi opinión, de manera errada para esta antología. Anton Chejov nació en Taganrog, Rusia, en 1860 y falleció en Baden, hoy Alemania, en 1904 como consecuencia de la tuberculosis. Estudió y ejerció la medicina, pero su verdadera pasión estaba en las letras. Dramaturgo y cuentista, es reconocido como uno de los más grandes escritores de relatos cortos. Su producción literaria está enmarcada en el naturalismo y el realismo. En Exagero la nota nos encontramos con un agrimensor que acaba de bajar de un tren en un paraje absolutamente remoto y aún tiene que recorrer un largo camino para llegar hasta una hacienda. Al preguntar por caballos de postas le informan que lo único que puede que consiga en ese momento es un cupo en la carreta de algún campesino. En efecto, el agrimensor consigue un cupo en el destartalado carro de un mujik de gran talla, rostro picado de viruelas y un talante bastante sombrío, lo que hace que este personaje parezca intimidante de sobremanera. No teniendo otra alternativa, el funcionario público sube a la carreta y se acomoda lo mejor posible detrás del campesino para el largo y poco confortable viaje que le espera. Está oscureciendo cuando abandonan la estación. La soledad y el silencio son absolutos en los alrededores del camino. Y la pinta del mujik no ayuda mucho para la tranquilidad de nuestro protagonista. En un ataque de cobardía, el agrimensor decide inventar que va armado hasta los dientes y que lamenta no haber encontrado bandidos en el camino para despacharse unos cuantos. El mujik acelera el paso de la carreta y lanza furtivas miradas hacia atrás, hacia el agrimensor. La tensión crece y alcanza su punto culminante cuando mujik, agrimensor, caballo y carreta están a punto de entrar en un bosque. En ese momento ocurre lo inesperado. Este cuento es divertidísimo y es muy fácil identificarse con el agrimensor porque, por lo menos en mi caso, yo en más de una vez me he subido a vehículos de servicio público cuyo conductor tiene una pinta tan amenazante que me ha hecho temer cosas malas que por fortuna nunca han llegado a pasar. Este cuento es terror psicológico en su forma más pura, pues apela claramente al temor a lo desconocido, al temor a la soledad y al temor a sentirnos vulnerables. Aunque cuento de terror, este relato tiene la particularidad de tener un tono humorístico, lo que ayuda a aliviar la tensión. De los 3 cuentos que revisamos hoy, este es mi favorito, por su sencillez y por lo inesperado de su desenlace.
Con esta breve reseña cerramos el especial de grandes autores rusos de Enganchando Lectores, confirmando que la prejuiciosa concepción que tenemos de estos escritores como pesados y difíciles es falsa, y demostrando que por el contrario se trata de autores que tenían una gran sensibilidad y habilidad técnica, autores cuyas historias, a pesar de normalmente estar situadas en una Rusia distante no solo por los kilómetros, sino por cientos de años, continúan siendo absolutamente vigentes. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.